palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla nuestras vidas, por favor, bendícenos según necesitamos hoy, Señor. Estamos en tus manos, transfórmanos un poco más, danos lo que hoy tú sabes que necesitamos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Seguimos adelante, hermanos, con nuestra identidad saludable, buscando identidad saludable, y el día de hoy el mensaje se llama Nuestra identidad se basa en una experiencia de transformación. Lean conmigo Mateo 16, 17, 19, están en la pantalla o lo pueden buscar en sus Biblias. Es una parte del pasaje que hemos estado estudiando, pero ahora solamente leeremos esta parte. Dice así, Mateo 16, 17, 19, todos juntos. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén, Señor, bendícenos por favor por tu palabra. Amén. Nadie puede ser el mismo después de un encuentro con Dios. Esa es la idea principal de este mensaje. Se lo doy, me olvidé dejarlo allá. Nadie puede ser el mismo después de un encuentro con Dios. El Señor ya le había dicho a Pedro que lo iba a transformar. Cuando se conocieron, cuando conoció Pedro al Señor, fue por causa de su hermano Andrés. Dice el pasaje de la Escritura en Juan capítulo 1, 40 al 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Estos, Andrés y Juan, son los dos primeros discípulos de Jesús. Pedro, digamos que es el tercero. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Los nombres en la Biblia, ya lo hemos dicho antes, son pequeñas biografías de las personas que los llevan. Y la costumbre del Señor Jesucristo de cambiar el nombre a sus seguidores era una señal de transformación. Cuando Él llega a nuestra vida, nuestra biografía, por así decirlo, experimenta una transformación radical, integral. No podemos seguirnos llamando igual. Cuando yo me convertí, en Chihuahua había un grupo de jóvenes, se llamaba El Nuevo Nacimiento. En realidad estaba en toda la República. Era un ministerio de la Convención Nacional de México, pero eran jóvenes que la mayoría habían salido de la drogadicción. Por cierto, hubo un problema porque las iglesias como que en esa época no había madurez y no les toleraba que entraran al templo con sus greñas y sus actitudes y demás, y se hicieron iglesias del grupo Nuevo Nacimiento. Pero todas las personas que formaban parte de este grupo original, es más, no me sé los nombres de ninguno, Natán, Gallo, Usías y otros nombres. Es más, había una números y una cantares, porque la idea después de un tiempo era que oraban, abrían la Biblia así al azar y el nombre que apareciera primero ese se ponían. Pero como ya algunos se llamaban así, pues un día alguien encontró el libro de números, había muchos nombres pero no le gustó ninguno y se puso números. Y alguien se puso a cantar y alguien se puso Genezaret, que es un lago, no un nombre de persona, porque tomaron esta costumbre. Como me ha transformado tanto el Señor, no me puedo seguir llamando igual, y entonces me llamo de otra manera. Incluso quisieron ponerme un nombre a mí y me dieron a escoger y yo dije que Barrabás, y por eso nadie me dijo así, porque no les gustó el nombre, porque han sabido mi testimonio de cómo me convertí y ese nombre me parecía que era el que me debía llamar yo. Pero no, me dicen el Paz, que es otra cosa. Pero cuando Jesús cambiaba el nombre a las personas, estaba manifestando que les iba a cambiar su biografía. Pedro, el que se llamaba Simón desde su nacimiento, porque así le habían puesto sus padres, en representación de los otros discípulos y también de nosotros, le dice al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor le ratifica su nombre, su nuevo nombre de transformación. Y el Señor le dice: pues yo te digo que tú eres Pedro. Insisto, a nosotros no nos parece extraño, no nos parece tan significativo que Jesús en este pasaje le haya dicho a Simón: yo te digo que tú eres Pedro. No nos resulta tan significativo, porque para usted y para mí, Pedro es Pedro. Pero Pedro no era Pedro antes de eso. Pedro se llamaba Simón. Es como si el día de hoy alguno de nosotros recibiera de la palabra del Señor: hermano Roberto, usted es, yo qué sé, Joaquín, no sé, un nombre diferente.
Se escucha raro porque todos sabemos que ese se llama de esta manera. Es que cuando el Señor le dice esto a Pedro, está ratificando algo muy importante. Está diciéndole que él tiene una nueva identidad por causa de la transformación que está experimentando al ser discípulo de él. Me parece que entonces usted y yo podemos analizar en este pasaje el hecho de que nuestra identidad se basa en una experiencia de transformación. Cambiamos de un extremo a otro en la vida por causa de la presencia de Jesús en nuestra vida, y eso es nuestra identidad. La primera cosa que hay que decir es la siguiente: del apodo al sobrenombre. Del apodo, porque voy a decir varias cosas que tienen que ver así como un viaje de un extremo a otro. Del apodo al sobrenombre. Y yo también te digo que tú eres Pedro, le dijo el Señor a Jesús. Le dijo el Señor Jesús a Pedro. El mundo puede darnos apodos, pero Dios nos da un nuevo nombre. Un apodo es un sustituto, dice el diccionario, del nombre, que regularmente tiene que ver con las características físicas del que lo lleva. El güero, el negrito, el flaco, el gordo. ¿Sí? ¿Ha oído eso? Eso sería un apodo. Lo triste es que en el mundo, en ocasiones los apodos son despectivos. El cuatro ojos, nos dicen a los que usamos lentes, ¿no? Algo así. Panzón, cabezón. O como un amigo mío, cabeza chica. Que sí la tenía chica, la verdad, la cabeza. A los cristianos, la gente inconversa nos ha dado apodos, algunos muy lindos, sin darse cuenta. Algunos apodos que nos dice la gente del mundo son alabanza para nosotros, pero otros tal vez son negativos, o la intención que tienen es de ofendernos. Nos dicen aleluyas o aleluyos, evangélicos, protestantes, santurrones, fanáticos y algunos de peores maneras, ¿no es cierto? Son apodos. Si ponemos atención a algunos de esos apodos, podemos deprimirnos o avergonzarnos. Pero la verdad es que la opinión del mundo no nos importa, nos importa la de Dios. Y no es que no tengamos interés de influenciar en este mundo, sí, pero no nos basamos en lo que el mundo dice. Somos lo que somos por lo que dice Dios y no por lo que dice la gente. Miren, a Simón, el Señor le dijo con toda autoridad, la autoridad que él tiene: yo también te digo que tú eres Pedro. Porque Pedro había dicho de Jesús algo respecto a su identidad. Pedro le había sido revelado quién era Jesús, el Mesías, el Cristo, y lo dijo, lo declaró: tú eres el Cristo, el Hijo del Viviente. Pedro está declarando la identidad de Jesús, y Jesús le regresa a eso, declarando su identidad: y yo también te digo a ti que tú eres Pedro. Y hay que decirlo una vez más, no se llamaba Pedro, se llamaba Simón, pero Jesús le está diciendo su sobrenombre, no apodo, sino su sobrenombre, para ayudarle a entender: te he transformado y te seguiré transformando en esta vida. Para los romanos, Pedro era un ciudadano de una nación sometida. Para los griegos era un inculto, para los samaritanos un enemigo, para todos los gentiles un fanático, pero para el Señor era una roca firme de su iglesia. Esto definitivamente nos enseña algunas cosas importantes. Cuando Jesús le puso nombre a Pedro, como a nosotros, porque podemos decir que usted y yo también nos llamamos Pedros, piedras vivas del edificio del Señor. O si quiere un sobrenombre: cristiano, hijo de Dios, discípulo, mayordomo, los que hemos mencionado aquí. Dios nos ha llamado así, y al llamarnos así nos indica que nos ha transformado la vida. Esto representa entonces algunas cosas muy importantes. Dios tiene planes para nosotros. Más adelante, lo veremos en el siguiente punto, el Señor Jesucristo le dice a Pedro cosas que va a hacer con él. Dios tiene planes para nosotros. Figuramos en la agenda de Dios. Ahí estamos en la agenda de Dios. Cuando hacemos un examen para entrar a la universidad o a la prepa, lo que queremos es que nuestro nombre esté ahí, ¿no es cierto? Sí se busca uno así, ahí está la lista de nombres, chorrocientos nombres, miles de nombres. Y usted quiere saber, su hijo quiere saber si se quedó, si no se quedó. La mayoría no se queda por un punto. O sea, la mayoría por un punto no se queda. Pero vamos a buscarnos y por un punto no estamos. Estamos en la lista de Dios. Figuramos en la agenda de Dios. En el cielo se tienen noticias de nosotros. Si en la tierra tal vez nadie nos conoce, pero en el cielo sí nos conocen. Somos alguien para el Todopoderoso. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, se nos habla de esta señal de significancia e identificación que nos da Dios. Por ejemplo, lean conmigo Isaías 62:2, por favor. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará. Es decir, el Señor Jesucristo no inventó esto, digámoslo. En el Antiguo Testamento ya estaba la idea de Dios de cambiar, de dar un nuevo nombre, un sobrenombre a las personas o al pueblo, como
un asunto de significancia y valor. Lean conmigo, ahora nos vamos al otro extremo, al Apocalipsis. Lean conmigo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hermanos míos, vivamos la nueva identidad. Usted y yo hemos experimentado una transformación del Señor y en eso se basa nuestra identidad. Somos discípulos santos, hijos de Dios, mayordomos, embajadores, sacerdotes, ovejas de Cristo, adoradores, siervos cristianos, rocas de la iglesia. Hay otra manera de identificar esta transformación: del desierto al templo de Dios. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En el mundo nos pueden evaluar por nuestro código postal, pero en la fe valemos porque somos parte de la iglesia. No es cierto que hay gente, ¿de dónde vives? Porque según donde vives no es lo mismo que vivas aquí que allá, ¿verdad? ¿Dónde vives? Bueno, en el mundo se evalúa a las personas así por su dirección, pero en el cielo se nos evalúa porque somos o no somos parte de la iglesia. Para entender esta enseñanza, necesito guiarles a reflexionar brevemente en lo que quiso decir el Señor con esta roca. Ya lo hemos estudiado antes, de hecho en el Instituto Bíblico lo estudiamos porque en los materiales del Instituto Bíblico hay una explicación doctrinal sobre esto, pero me parece que es oportuno que lo hagamos una vez más. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia? ¿Qué es? ¿Qué cosa es? ¿O quién es la roca sobre la que Cristo edifica su iglesia? Algunos dicen que se trata de Pedro como principal roca de la iglesia. Incluso la Iglesia Católica Romana dice que Pedro es el primer papa por causa de este versículo. Ustedes y yo creemos que esto es muy alejado de la verdad. No hay evidencias bíblicas de que Pedro haya ejercido alguna autoridad universal en la iglesia de aquella época, ni que haya exigido un honor semejante. De hecho, en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo critica severamente, condena severamente a uno de los apóstoles, y no es a Juan, ni a Natanael, ni es a Andrés. ¿Sabe a quién es? A Pedro, por mentiroso, por simulador. Y no hay evidencia de que Pedro tuviera una autoridad como la que se pretende ahora que tenga una sola persona que dirija una congregación o algo así. Así es que esta idea no es correcta. Pero por causa de que usted y yo sabemos que esto es incorrecto, de repente queremos forzar el texto bíblico para que diga otras cosas. Por ejemplo, algunos dicen que esta roca es Cristo mismo. Para aseverar esto tendríamos que hacer pedazos la gramática. No solo la española, también la griega, que fue escrito en griego el pasaje. Y no tenemos ningún video que diga que el Señor dijo, y sobre esta roca. No tenemos ningún video. Pero si atendemos a la gramática, es bastante difícil que Cristo se haya referido a sí mismo cuando dijo sobre esta roca. La mayoría de los evangélicos dicen que se trata de la declaración de Pedro, que cuando dijo el Señor sobre esta roca, se refería a lo que acaba de decir Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y que esta declaración es la roca sobre la que se funda la iglesia. Y yo creo que sería una manera más sana de interpretar este asunto. Sin embargo, personalmente creo que también tendríamos que hacer pedazos la gramática para decir eso. Si nos ajustamos a la sintaxis del pasaje, tenemos que decir que esta roca se refiere a Pedro. No hay manera de escabullirnos de eso. La gramática dice que cuando un sujeto no está declarado, el anterior sujeto de la oración anterior debe ser este. Y resulta que en la gramática de este pasaje, el anterior sujeto es Pedro, y el anterior al anterior es Pedro, y el anterior al anterior al anterior es Pedro. Es bastante complicado quitarnos de encima esa idea de que cuando Jesucristo dijo sobre esta roca, se refería a Pedro. Entonces Pedro sí es el primer papa, es la roca principal del edificio, esas cosas. No. Y él mismo, Pedro mismo, nos lo dice. Vayamos a su carta, a su primera carta. En 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6, Pedro, el que está en la cuestión aquí, el que causa la controversia, él dijo esto. ¿Lo leen conmigo, por favor? Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Evidentemente Pedro está hablando de Cristo. Y Pedro dice, la roca principal del edificio de Dios es Jesús. No le busquen ni me anden echando a mí la culpa, como quien dice.
Y luego dijo también, un versículo anterior a este, lean conmigo por favor, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que Pedro, hermanos, se sabía una piedra del edificio y consideraba a todo creyente una piedra viva del edificio. Así que podemos traducir este asunto de qué es esta roca, podemos decirlo muy claramente. Cristo nuestro Señor es la piedra y nosotros somos piedras. Es decir, que Él es la piedra principal, pero cada uno de nosotros es una piedra con la que se construye la iglesia. Así que esta roca, en congruencia con la gramática del pasaje, es Pedro, no como roca principal, pero sí como clase de roca con la que se construye la iglesia. ¿Qué clase de roca? Los que confiesan que Jesús es el Cristo, como Pedro. Mire, se lo digo de esta manera, cuando usted, si usted es un ingeniero o un albañil y va a comprar ladrillos, en realidad usted no le dice al señor que le compra cuánto cuestan los ladrillos, ni se oye bien en el ambiente, en el argot. Usted dice a cómo está el ladrillo. Y le dicen, pues tanto el millar. Y usted dice, deme 2 millares de ladrillo. No le dan un ladrillote enorme, no, le dan muchos ladrillos. Pero usted lo dice en singular, ladrillo. Como cuando usted compra 1 kilo de frijol. Sí puede decir frijoles si quiere, pero usted regularmente dice, ¿a cómo está el frijol bayo? ¿A cómo está el frijol negrito? Y deme 2 kilos de frijol bayo. Y no le dan un frijolote de 2 kilos. No, le dan muchos frijolitos que entre todos juntos hacen 2 kilos. ¿Estoy hablando claro? Pero cuando usted dice en singular, se refiere a una clase de cosas que todas son igualitas, pero es una clase de cosas que en realidad es un conjunto. Me parece que cuando Jesús le dijo así a Pedro, sobre esta roca, eso estaba diciendo, sobre esta clase de ladrillos voy a fundar mi iglesia. De esta clase de rocas necesito para fundar mi iglesia. Rocas como tú. No le dio autoridad de que es el primero, ni el más grande, ni la roca principal, ni el primer papa, ni mucho menos. Está diciendo solamente sobre personas como tú, como yo, que creen en mí, punto. Entonces, hermano, ¿usted cree en Cristo? ¿Usted roca sobre la que Cristo edifica su iglesia? El problema es que por andarnos queriendo quitar de encima la idea de que Pedro es el MMPF de la iglesia o algo así, forzamos el texto y nos perdemos de la bendición que nos enseña. Porque me parece que esto definitivamente tiene una enseñanza para nosotros. Somos la iglesia. Somos útiles en la iglesia. Dios espera algo de nosotros. El Señor cuenta con nosotros. De algo se trata nuestra vida en la iglesia. Seguimos cometiendo el error, creo que no se nos va a quitar hasta que lleguemos al cielo, los cristianos, que llamamos iglesia al edificio. De repente allá en el Gran Fórum, alguien, pastor, ¿y dónde va a ser la reunión? ¿Aquí o en la iglesia? Y estamos allá 1,200 personas. Y aquí está cerrado, no hay nadie, está apagado todo. Y se refieren a esto como iglesia, cuando la iglesia está allá, porque la iglesia somos nosotros, somos rocas firmes de la iglesia. Por eso es importante que este pasaje lo interpretemos de la manera correcta, porque si no nos perdemos la bendición que nos enseña. Cuando Cristo le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, está diciendo sobre personas como tú, gente como tú quiero, que crean en mí y son útiles, son la iglesia. Espero algo de ustedes, cuento con ustedes. Nuestra identidad se basa en que somos parte integral de la iglesia de Cristo, todos y todos somos útiles. Usted, con solo venir y sentarse ahí donde está, es útil en la iglesia del Señor, porque es roca de la iglesia. No me gusta que algunas personas se refieran a los cristianos que solo asisten como personas que no son útiles o algo así. Les he contado de esos chistes que se hacen entre pastores, que le dice un pastor a otro, en mi iglesia son puros banqueros. Le dijo, oye, qué suave, pues han de dar buenos diezmos. Y el otro dijo, no, banqueros de banca, nomás llegan y se aplastan, no sé qué, como si eso no fuera útil. Discúlpeme, si usted todo lo que hace es venir cada día de culto y sentarse ahí donde está, usted lleva a cabo una obra importante en la iglesia. Si usted no viniera y se sentara ahí, habría una deficiencia en la iglesia. De hecho, los que no vienen ahora, los que no están ahora aquí, causan una sensación de que algo pasó aquí. Una persona nueva que llega y ve vacío, dice, pues esto no vale la pena. Lo ve lleno, puros banqueros. Y dice, esto vale la pena venir aquí de banquero. Entonces no, nadie es inútil en la iglesia. Cualquier persona que ha declarado que Cristo es el Hijo de Dios viviente y cree en Él, con solo venir y sentarse, es útil en la iglesia, porque es roca del edificio.
Sería bueno que hicieran más que venir y sentarse, pero si solo eso hace, es útil en la iglesia. Somos útiles, somos la iglesia. Dios espera algo de nosotros, cuenta con nosotros el Señor. Y nuestra identidad entonces se basa en que somos parte integral de la iglesia de Cristo. Pero otra manera de decir esto, de la derrota a la victoria. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que el mundo llama derrota, en Cristo es nuestra victoria. Miren, ser parte de la iglesia es ser parte de los que van a ganar al final de los tiempos y de los que ganan durante la vida, aunque ganar o perder se vea con diferentes ojos en el mundo. Los predicadores de la superación personal, me refiero a los del mundo y los que también de repente en las iglesias predican solo superación personal, le hubieran dicho al Señor Jesucristo que no se juntara con publicanos y prostitutas y pecadores en general. Porque hay un principio de liderazgo muy conocido, muy ponderado por muchos, que dice que para ser un triunfador debes juntarte con personas de éxito. Y resulta que el Señor se juntó con puros fracasados para llevarlos a la victoria. ¿Están de acuerdo conmigo? Cualquiera de la superación personal hubieran dicho al Señor, no te juntes con esa pelusa de la sociedad. Muchos dirían que el Señor Jesús fracasó, fue crucificado a los 33 años, abandonado por seguidores. Algunos dirían que Moisés fracasó porque no pudo entrar en la tierra prometida, sino la vio solamente desde lejos. Y miren lo que el autor o la autora de la carta a los hebreos dice de los héroes de la fe. Recuérdese, son héroes de la fe. El autor de este libro, de esta carta, nos habla de cómo por la fe se tiene victoria, y miren lo que nos dice. Vamos a leerlo. Otros experimentaron vituperios y azotes. Además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles y de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Oiga, espérenme tantito, ¿de qué se trata? ¿Qué aporreada les dieron a estos? Y son los héroes de la fe. Son los exitosos héroes de la fe. ¿Dónde nos quedamos? De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué? Pues que no declararon. Hubieran declarado, ¿no? Declaro victorias o algo así, les diría cualquier de esos que revuelve la nueva era, el humanismo con el cristianismo. Los hubiera regañado. ¿Qué les pasa? ¿Cómo de que no? Y luego dice, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Oiga, ¿de qué se trata? Estos son los héroes de la fe. La cosa es muy sencilla. El concepto de éxito en el reino es muy diferente al concepto de éxito en el mundo. No tiene que ver con dinero, ni con fama, ni con poder político, ni con medallas o trofeos. Tiene que ver con fe en Dios, con esperanza de vida eterna, con amor que nos hace felices, con satisfacción que nos da plenitud y con una comunión con Dios que hace posible todo lo anterior. Y estos tenían eso, tenían esperanza, tenían vida eterna, tenían comunión con Dios, tenían amor, tenían satisfacción por estar haciendo lo que les correspondía hacer. Por eso sí, eran gente exitosa, triunfadores. Por eso es que Pablo también dijo, otro que nos confronta con el concepto verdadero de éxito en la Biblia. Lean conmigo lo que dice Pablo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Según a los Corintios 4, 7 al 12. ¿Cómo la ve? Esto definitivamente es un concepto diferente de éxito, de triunfo, de victoria. ¿Cómo se aplica esto a nuestra vida? Somos triunfadores porque seguimos al campeón de campeones. Eso nos convierte en triunfadores,
Por eso el Señor le dice a Pedro y a todos los discípulos: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es una declaración de victoria, de triunfo. Somos triunfadores porque seguimos al campeón de campeones. Tenemos éxito porque hemos cumplido el propósito de la vida, que es creer en Jesús y ser salvos. Ese es el propósito de la vida. Cualquier persona, no importa cuánto ha logrado en la vida, títulos académicos, dinero, logros deportivos, no importa, si no ha creído en Jesús para ser salvo, no ha cumplido el propósito de la vida. No ha llegado a la meta de la existencia humana, no ha llegado a cumplir aquello por lo cual fue creado por Dios. Entonces es un loser, un fracasado, un perdedor, mientras no haya completado esto. Pero una persona que ha creído en Jesucristo ha cumplido con éxito el propósito por el que nació. Tenemos victoria porque el Señor ha vencido al pecado y la muerte por nosotros. No nosotros, no podíamos nosotros, pero Él lo hizo por nosotros en nuestro nombre y nos dio el éxito, nos atribuyó el éxito. Somos campeones porque formamos parte de un pueblo vencedor. Nunca he tenido la experiencia de ir a una reunión de exalumnos de secundario, de prepa, de mi generación. Por alguna razón mi generación no organiza esas cosas. Si organizáramos una de mi generación de la universidad, pues seríamos 4, si acaso 7. Porque estudié Filosofía y Letras en la Facultad de Filosofía y Letras de Chihuahua, y la verdad es que en toda la escuela había 32 alumnos, en toda la facultad, o sea, en todos los grados, con todo y posgrados y demás. Hasta querían cerrarla esa facultad, éramos muy poquitos. Así es que no convenía. Pero sí, de la prepa o de la secundaria, nunca, a lo mejor han organizado ellos, yo nunca me he enterado y no he ido a una de esas. Pero sé de hermanos que han hecho eso, que cada año se reúnen, los compañeros de la prepa o la secundaria, no sé qué. ¿Y qué es lo que se hace en esas? Pues saber cómo está el otro, ¿no? Saber si el nerd de la secundaria o de la prepa sigue siendo nerd. O a ver cómo le ha ido, a lo mejor se convirtió en un tipazo, un exitoso, no sé qué. Resulta que el campeón de atletismo o el capitán del equipo de fútbol está panzón, pelón o sea, ni sombras de su figura y de su galanura que tenía. La chica guapa con la que todos querían, no, hombre, está hecha una fodonga o cosas así. Uno es parte, creo, del ¿cómo se llama? Del morbo, ¿no? De verse. ¿En qué carro llegas? ¿Con qué ropa llegas? ¿Cómo te ha ido en la vida? Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo te ha ido y cómo te fue? No sé qué. Al que no le hacían caso ni las moscas, no lo volteaban a ver ni las bancas de la escuela, y resulta que se casó con la Miss de ese año del país, o yo qué sé, cosas suceden y sorpresas. Y vamos nosotros, usted y yo. Y la pregunta es: ¿y tú qué? Soy miembro de la iglesia de Jesucristo. Soy del equipo de campeones. Sigo al campeón de campeones. Estoy inscrito en el libro de la vida. He triunfado, tengo victoria sobre cualquier cosa. A lo mejor algunos se fijan en, no sé, en la ropa, si la compraste en el Palacio de Hierro o en la Lagunilla, mi barrio. De eso depende los valores de la gente del mundo, pero los valores en Cristo. Somos triunfadores porque seguimos al campeón de campeones. Tenemos éxito porque cumplimos el propósito de la vida, que es creer en Jesús y ser salvos. Tenemos victoria porque el Señor ha vencido al pecado y la muerte por nosotros. Somos campeones porque formamos parte de un pueblo vencedor. Nuestra identidad se basa en la victoria que Él nos ha entregado por gracia. Ahí está nuestra identidad. ¿En qué pasamos? De la derrota a la victoria. Insisto, nunca he ido a una reunión así de exalumnos de mi generación ni nada de eso. Solo del seminario sí, cada año se hace una reunión en la Convención Nacional, nos reunimos todos los exalumnos, y aunque nos reunimos todos los alumnos de todas las generaciones, pues uno se encuentra con los de su generación. Yo tengo 2 generaciones porque estudié en el seminario 2 veces, en 2 años diferentes, 2 periodos diferentes, y así que estoy en 2 fotos ahí en el seminario y tengo diferentes compañeros, y es lindo vernos. Pero alguna vez allá en Chihuahua, yendo a inscribir a nuestro hijo a la escuela, me encontré una compañera de preparatoria. Cuando llegué a la casa le dije a mi esposa: mi vida, dime que no me veo tan amolado como mi compañera. Supongo que ella hizo lo mismo con su esposo cuando llegó a su casa, por haberme visto, no sé, pero eso es lo de menos. Nuestra identidad se basa en la victoria que Él nos ha entregado por gracia. Y finalmente, nos hizo pasar de la debilidad al poder. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo, en los cielos.
En el mundo, esto lo digo yo, en el mundo pueden decir que no podemos, pero en realidad podemos lo que otros ni sueñan con poder. Este pasaje apasiona a muchos cristianos con esa interpretación y postura humanista, y les hace creer que tenemos poderes divinos, porque a todo mundo le encanta el asunto de poderes divinos, ¿no? Ayer necesitaba yo un paquetito de azúcar, de esa de mentiras, para mi café, pero estaba muy cansado, estaba agotado, y estaba sentado en la mesa, y entonces señalé hacia el azúcar, y me dicen, ¿qué estás tratando de atraerlo como Jedi? ¿A quién no le gustaría tener el poder de hacer cosas? De hecho, hay cristianos que creen que tienen el poder, que en la boca, que si declaras que no sé qué, y se basan en este pasaje porque es una especie de pasión del ser humano por tener poderes divinos. Algunos dicen que el Señor nos dio la capacidad de perdonar pecados y de hacer declaraciones para que las cosas sucedan, pero la verdad es que las palabras que el Señor usó eran las palabras típicas que usaban en aquella época un rey, un señor, por ejemplo, para darle representatividad a un embajador o siervo enviado por un patrón a otra persona. El Señor usó unas palabras típicas, por eso en su época todos entendieron lo correcto, porque Él usó palabras que en aquella época se usaban para representar que alguien te representaba allá, para significar que alguien te representaba allá. Además, cuando el Señor le dijo a Pedro que le iba a dar las llaves, que todo el mundo cuando habla de una historia, y entonces Pedro en el cielo con su llavero, todo el mundo piensa eso, ¿no? Es más, lo dibujan así con llaves, como si allá en el cielo cuando lleguemos vamos a tener que buscar a Pedro para que nos dé nuestras llaves de nuestro casillero celestial o nuestro departamento celestial. Pero la verdad es que es bastante más sencillo lo que quiso decir Jesús aquí. El Señor le dijo a Pedro, tú inaugurarás mi reino, invitando por primera vez a la gente a ser parte de mi iglesia. La iglesia nace en el libro de los Hechos, capítulo 2. Lenguas de fuego sobre las cabezas de los apóstoles, un viento recio, y de pronto Pedro, la Biblia dice que fue Pedro el que comenzó a predicar, y se convirtieron como 3,000 personas. ¿Quién fue el que abrió las llaves? ¿Quién fue el que abrió por primera vez el reino, esta nueva etapa de la vida en Dios? Pedro, eso significa, punto, no hay más. Le está profetizando que Él será el que va a llevar a cabo la inauguración de esta nueva etapa, la iglesia del Señor. Y con lo demás, ¿qué le dice? Significa lo siguiente, y me representarás enseñando mi voluntad en la tierra para que se haga como se hace en el cielo. De hecho, me parece que esto último es una alusión al Padre Nuestro. ¿Qué es el reino de los cielos? Porque Jesucristo, venga a nosotros tu reino. ¿Y cómo es eso? Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Entonces representamos a Dios en la tierra, eso es el asunto. Y Pedro fue el que inauguró esta nueva etapa de la salvación. Y esto definitivamente nos enseña lo siguiente. Los cristianos no vivimos diferente al mundo porque no podamos hacer cosas que hace el mundo, sino porque podemos no hacerlas. Lo he explicado en otras ocasiones. En el mundo piensan, y algunos cristianos también piensan equivocadamente, que usted y yo no hacemos cosas porque no podemos, que los cristianos no podemos fumar, no podemos decir palabrotas, no podemos ser infieles en la relación matrimonial. ¿Cómo que no podemos? Sí podemos, claro que sí. Por supuesto, yo puedo decir palabrotas y puedo fumar y drogarme y emborracharme y engañar a mi esposa, pero puedo no hacerlo. Puedo no fumar, puedo no decir palabrotas, puedo no engañar a mi esposa, y soy muy feliz de no hacer esas cosas. Y no las hago porque puedo no hacerlas, porque soy muy feliz con mi esposa, porque no necesito ninguna porquería meter a mis pulmones, porque no necesito decir sapos y culebras por mi boca para estar satisfecho ni para comunicarme. Me sé otras palabras diferentes que esas. Algunas de esas que dicen en el mundo ni me las sé, porque ya la cosa ha aumentado, ¿cómo se dice? Se ha modernizado mucho. Me sabía las de antes, pero las de ahora hay unas nuevas que ni me las sé bien. Así es que nunca vuelva a decir por amor de Dios, hermano. Cuando alguien le invita a una cosa mala y usted dice, no, mi religión me lo prohíbe. Nunca vuelva a decir eso, por favor. Porque ¿quién le prohíbe? Diga la verdad, no necesito eso. Ya han oído mi definición de cigarro, ¿verdad? Es un artefacto cilíndrico alargado que de un lado tiene fuego y del otro lado tiene un esclavo. Eso es una persona que hace las cosas malas. No es muy valiente, es un cobarde que no le puede decir a esa cosa mala no. Es un debilucho que no puede decirle a eso malo no.
pero usted y yo podemos. No vivimos como el mundo porque no podamos, no, Señor, porque podemos ser santos. Hemos pasado de la debilidad al poder. Los cristianos no sucumbimos ante el odio, la amargura y el temor, porque tenemos el poder del amor, la fe y la esperanza. ¿Para qué ando yo sucumbiendo y humillándome, postrado ante el odio, la amargura y el temor? Porque discúlpeme, odiar es estar postrado. La amargura es estar tirado, es estar vencido. Cuando tengo amargura estoy vencido, estoy pisoteado por los sentimientos y emociones equivocados. Y yo no tengo por qué estar en esa derrota. ¿Por qué? Porque tengo la victoria y la fuerza, el poder del amor, la fe y la esperanza. Son dinamita pura estas cosas. Y Dios las ha puesto en mi vida, me ha transformado de debilidad a fuerza, a poder. Los cristianos tenemos el poder de presentar el evangelio a otros para que entren en la iglesia y sean salvos. Tenemos ese poder de anunciar el evangelio. Eso abre puertas a la gente. Eso ata y desata a personas. De eso habla Jesús en estas palabras que le dijo a Pedro. Usted y yo las queremos interpretar mágicamente y nos perdemos de la bendición que nos da. Nos está hablando de la fuerza del cristiano. Los cristianos somos embajadores del reino de los cielos en la tierra. Eso es lo que de veras es poder y no debilidad. Así es que por favor, nunca más usted y yo nos sintamos débiles, porque de repente el cristiano se siente así como débil. Chihuahua, no, pues que los del mundo hacen esas cosas. ¿Qué te pasa? Si usted y yo vivimos diferente porque tenemos un poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Actúa en nosotros y nos da dominio propio. Nos da santidad. No es que no podamos, es que podemos. La gente que hace cosas malas no es que no las hace porque pueda, las hace porque no puede dejar de hacerlas. Son esclavos de esas cosas malas. Y usted y yo hemos sido liberados. Nuestra identidad se basa entonces en que tenemos el poder de ser diferentes. Somos diferentes porque tenemos el poder de ser diferentes. Así que, mire las cosas que nos ha dicho el Señor. Hemos sido transformados. Nuestra identidad se basa en una experiencia de transformación. Hemos sido transformados del apodo al sobrenombre, del desierto al templo de Dios. Somos rocas del edificio. De la derrota a la victoria. Y de la debilidad al poder. Tengo un desafío entonces para usted y para mí, un desafío a la transformación continua. Es famosa esta historia, esta anécdota del primero que subió al monte Everest. En la anterior ocasión que lo intentó, tuvo la experiencia de que murieron sus mejores amigos, alpinistas como él. En el intento de subir la cumbre más alta sobre el nivel del mar que existe en el planeta. Y él estaba muy triste, muy conmovido por la muerte de sus amigos, especialmente su mejor amigo. Y en una, ¿cómo se dice?, conferencia de prensa que dieron para explicar las complicaciones, esas cosas, y lo que iban a hacer en la próxima ocasión, en la próxima lo lograron. Él tenía una fotografía del monte Everest atrás, tamaño gigante, y entonces él se volteó, dio la espalda a la audiencia, volteó hacia el monte y le dijo al monte Everest: tú no puedes crecer más, pero nosotros sí, y un día te conquistaremos. Está linda, ¿no?, la frase. Y además tiene razón, un monte no puede crecer más, aunque los científicos dicen que sí, cambian de estatura, lo que sea, pero no puede crecer más, es un monte, ahí está nada más. Y dice él, pero nosotros sí podemos crecer más. Me gusta esa idea, que es absoluta verdad. Podemos los seres humanos, y más en la confianza en el Señor, cambiar. Si las cosas no cambian, pero nosotros sí podemos superarlas. Pablo dijo, lean conmigo este pasaje importantísimo: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjese, no me muevan el texto por favor, fíjese, conforméis, renovación. Dos conceptos no solamente distintos, sino opuestos. Conformarnos es adaptarnos a las condiciones del mundo. Transformarnos es trascender nuestra forma actual. Transformarnos, trascender, ir más allá de nuestra forma actual.
Es decir, superar nuestros límites y crecer, ser mejores, madurar, triunfar. Conformarnos es adaptarnos a las condiciones del mundo. Transformarnos es trascender nuestra forma actual para superarlas. Lo primero, conformarnos, lo podemos hacer nosotros mismos. De hecho, es lo que hacemos regularmente los seres humanos. Lo segundo, transformarnos, solo Dios puede hacerlo en nosotros. Y nuestra identidad se basa en el hecho de que Dios ya lo hizo en nosotros, si hemos creído en Él, y lo hace continuamente, cada día un poco más. Cuando dejamos que Dios nos transforme, entonces tenemos identidad. Entonces tenemos identidad. Hermanos míos, experimentemos la transformación de Dios en nuestra vida. Y como Pablo dijo, Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿se lo saben? Lo dice conmigo: sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y lo dijo a cristianos, así que seguramente el apóstol está refiriéndose al hecho de que cada día usted y yo experimentamos la transformación de Dios en nuestra vida. En eso se basa nuestra identidad, en que hemos experimentado transformación y que seguimos experimentando transformación. Pasamos del apodo al sobrenombre, del desierto al templo de Dios, somos rocas firmes, de la derrota a la victoria, somos triunfadores, exitosos, de la debilidad al poder. Así que, hermanos míos, aceptemos el desafío y experimentemos la transformación de Dios en nuestra vida. Señor Santo, gracias te doy porque nos das permiso, Señor, de meditar en tu palabra, de leerla, estudiarla, reflexionar en ella, Señor, y extraer enseñanzas prácticas para nuestra vida. Te pido, Dios, que los que estamos aquí vivamos este proceso de transformación continua. Tal vez hay alguien aquí, Señor, que nunca ha experimentado la transformación. Tal vez hay alguien aquí que permanece lejos de tu gracia. Pero te pido, Dios, que nos dé la oportunidad de caminar contigo, de creer en ti y de experimentar la transformación que nos da identidad. Y que vivamos, Señor, reconociendo nuestro nuevo nombre: cristianos, discípulos, sacerdotes, mayordomos, hijos tuyos. Y que vivamos, Señor, la victoria de la fe cristiana, aún en medio de los fracasos y derrotas que hay en esta vida. Bendícenos, Dios, para vivir de acuerdo a tu voluntad. Sigan orando mis hermanos, y tal vez alguno de los aquí presentes reconoce y dice: creo que yo no he experimentado esa transformación de Dios, pero quiero experimentarla. Quiero, como Pedro, reconocer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y quiero experimentar su salvación. Quiero ser roca firme, roca viva del edificio de Dios. Alguien aquí no ha entregado su vida a Cristo, lo reconoce, pero quiere hacerlo hoy, quiere tener su vida a Jesús. Hable con Él, dígaselo de todo corazón, y si lo está haciendo, levante su mano en su lugar, porque quiero orar por usted. Hay alguien que toma esta decisión de entregar su vida a Cristo. Dios les bendiga, Dios les bendiga, les felicito, Dios les bendiga, Dios les bendiga, les felicito de todo corazón, Dios les bendiga. Y usted, mi hermano, usted y yo, que ya somos piedras vivas del edificio del Señor, vivamos esa identidad, vivamos esa renovada identidad, ese nuevo nombre que Dios nos ha puesto. Señor Santo, ponga en tus manos a nuestros nuevos hermanos, bendíceles, Dios, guíales en el camino tuyo, y ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor, para que como piedras vivas, como discípulos tuyos, como campeones, como triunfadores, como gente exitosa de la fe, Señor, vivamos siendo testimonio de tu gracia en este mundo en que vivimos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Ofrendemos y diezmemos. Encontré un lugar donde pude descalzar estos pies que de extravío no dan más. Un rincón de paz que me da la bienvenida, así venga lleno de barro y heridas. Encontré un refugio que no exige para entrar nada más que estar muriendo en el umbral.
un lugar llamado gracia, donde Cristo llena todo, un lugar llamado gracia, un taller del corazón, donde siempre está esperando Dios. Encontré un abrazo que se niega a reprochar, un silbo apacible en medio de la tempestad, un fuego encendido, un pan y un vaso de vino, un lugar para los pobres y oprimidos, un lugar llamado gracia, donde Cristo llena todo, un lugar llamado gracia, un taller del corazón, un lugar llamado gracia, donde Cristo llena todo, un lugar llamado gracia, un taller del corazón, donde siempre está esperando Dios, donde siempre está esperando, donde siempre está esperando Dios. Dios, te damos muchas gracias porque tú siempre provees para nuestras necesidades y aún nos das mucho más, Padre. Gracias por eso, y es por eso que traemos ante ti nuestras ofrendas y nuestros diezmos, Señor. Te pedimos que bendigas este dinero, Señor, y que des sabiduría a los hermanos que se encargan de distribuirlo para la obra de tu reino, Señor, el extendimiento de tu reino. Gracias por estas ofrendas y por la bendición que nos das al poder ofrendar. En Cristo Jesús oramos. Amén.